Ironía. Tengo 24 años, soy una egresada de Derecho y bueno, no sé cómo realmente debería presentarme sinceramente. Digamos que soy como feminista como desde los 8 o 9 años por razones como más que nada familiares, que yo era capaz de como observar el ambiente, por así decirlo, y en ese tiempo no se tenía el nombre de feminismo. Y bueno, yo así como se conocía más que nada en Twitter por el tema de estar en contra de Dana, y estoy conocida por estar en contra de... Es una ironía, pero eso es como más que nada así como presentación. Y tengo un canal en YouTube que de hecho está para que se suscriban y se suscriban al canal de Silvano de las Sí, personas sí. que vinieron de mi parte. Así que eso. Denle muchas vistas a este hombre. A ver cómo queda la presentación. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Esa más o menos como mi presentación. ¿Qué cosa? No, 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 no. No entendí el cómo dice que... ya. Ok, entonces Así que te esto. voy a presentar. ¿Esperamos un poco más o creo que no? No lo sé, yo ya puse el Sí, link. sé que me escucho mal. Más o menos ahora. Uh-huh. Bueno, ya Sí, cuando mal. ya cuando tengamos Dice que me paso ya cuando tengamos 10.000 suscriptores, ya tendremos dinero para micrófonos y toda esa cosa. A ver. ¿Cuántos están acá? 4. Ya. Peor es nada. Vale, ¿pusiste el link en Twitter? Y voy a darte el retweet. Sí, lo puse en Twitter. Que entre 1000 seguidores y 450 y tanto es mucho. No, no sabe todavía de que perdí la cuenta, que estoy entrando y no me encuentro. O sea, que tenga el mismo nombre en el usuario, que sea eso, pero bueno, Pucha, se te oye un lo que poco, pasa es que tampoco... Sí. se te oye un poquito mal. ¿Mm? Nada, digo que se te oye un poquito mal. Ay, no. Por momentos nada más, por momentos. Bueno, yo cierro Twitter. Ya, ahora sí. Iba a explicarte por qué esto, por qué estoy así. Más que nada es por privacidad. O sea, em, nada, solo eso, por privacidad, ocultar mi identidad porque ya sabemos todos que es peligroso. Y no quiero que descubran quién soy, ni dónde vivo y tal, no hay nada de eso. No es que. Ojalá. Ojalá no lo tuviera que hacer. Pero bueno, es lo que hay. Súper Bueno, bien. bueno, deberíamos esto empezar de una vez. Ay, no sé. Pensando. Digo, deberíamos empezar. Ahora sí. Sí. ¿Sabes qué convenció más? Que se yo en mi directo, porque se te no, no, hacerlo en mi directo, no sé por qué, como entrecortado. Ujú. Ya mira, ya está viniendo más Es gente. raro, porque en discurso se escuchaba muy bien. Sí, bueno. Esto. Ya. ¿Qué tal si empezamos? ¿Qué tal si empezamos esto? Dando
dando nuestras perspectivas sobre el feminismo actual. ¿Qué te parece? Hola, 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 hola. ¿Me oyes? Te escucho entrecortado. Mira, si me escuchas bien, a mí voy a tener que escuchar el directo, ¿vale? Voy a ver qué onda. ¿Cómo? Ya, ya, ya. En el directo, te escucho perfecto. Sí, sí. Yo también te digo algo mal. Mm, oye, no sé. A lo mejor. Uy, ¿qué? No sé, deberíamos seguir. ¿Tú qué dices? No. En el directo te escucho perfecto. ¿Cómo, cómo, cómo? En el directo te escucho súper bien. Ya, entonces. No, a mí no se me escucha. Pero yo no te oigo muy bien. Ah, raro. Ya pasó un directo. Pero, a ver, tu vida. Uy, me voy a llamar de vuelta. A ver. Ahora sí te escucho bien. Y ahora sí yo te digo más o menos. Sí, 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 ahora sí. Ah, A ver, vamos a intentar, a ver lo que ocurre. bueno, mira, yo creo que ahora sí me voy a escuchar bien y te voy a dar la mejor recomendación de la vida, que cuando tú ya publiques el debate, entre comillas, tú cortes a la parte donde empezamos a debatir simplemente. En la edición de YouTube puedes recortar a dónde comienza, porque como tuvo estos problemas técnicos, Sí, sí, estaba pensando eso. Y espero que no vuelvan. ahora sí te puedo oír. Sí, Ahora ahora ya te sí. entiendo, ya te entiendo. No, yo también. Entonces, esto decía, Hemos sido así. deberíamos empezar con nuestra visión, cada uno del feminismo actual, en general. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Sí, ¿qué quieres tratar tú? ¿Cómo? Tú para ver más o menos qué temas quieres tratar. Ah, ya. Como decía, esto, em, mi visión general, en general, del feminismo es la siguiente. Primero quisiera explicar un poco que el feminismo no necesariamente es algo totalmente homogéneo y que, digamos, hay como corrientes en las que se distinguen unas de otras. Las dos más resaltantes vendrían a ser el feminismo radical y el feminismo liberal. Quisiera hacer esa explicación al principio porque creo que es muy importante
para saber de qué estamos hablando. El feminismo liberal, a diferencia del radical, se enfoca en el individuo y en que tanto hombres como mujeres somos iguales y que debemos tener los mismos derechos. Pero con la diferencia de que tengamos estos mismos derechos por decirlo de alguna manera, en exactamente la misma condición. ¿Por qué digo esto? Porque por el otro lado, en el feminismo radical, no se basa en el individuo, sino se basa en colectivos más que nada. En el feminismo radical se toma al colectivo de hombres como, ya lo debes saber, como el sexo opresor, el que está en la cima, y también en está el dominante, por decirlo así. Y se toma como colectivo al colectivo de mujeres, perdón, como siempre la víctima y todo esto. Entonces, el feminismo radical se enfoca en colectivos, sí, también trata sobre el LGTB como una minoría que está oprimida y tal. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que yo con el feminismo liberal no tengo mucho problema porque busca una igualdad real, básicamente. Mi problema es más que nada con el feminismo radical, ya que muchas veces falla al establecer sus conceptos, como por decir, los privilegios, o el de, como lo que dije, de la opresión. Entonces yo creo que en ese aspecto, ¿qué pasa? Yo creo que en ese aspecto falla y creo que está equivocado el enfoque está equivocado el enfoque en falla el enfoque que está dando el feminismo radical. Entonces, eso vendría a ser lo que yo criticaría. O sea, tú tomas críticas como el feminismo en general, pero no como una parte de la ideología. Claro, porque no... Más se critica. ¿Cómo? Lo que pasa es que en el feminismo radical se intenta excluir justamente o las prostitutas o alguien la libertad de hacer algo no te permite el feminismo hacer eso. Entonces se supone que ¿cómo se llama esto? Hay mujeres que no quieren ser representadas por mujeres y lo que hace el feminismo es como, bueno, ese tipo de feminismo es como decir, no, pero yo te represento a ti y como me da verga si tú no quieres estar por mí. Una cosa así. También, No también. sé si estoy hablando de qué es esto, lo de los TER, Sí, estoy bastante enterado. que son las trans, exclusionary, feminists, Radical feminist, sí. y eso es como, bueno, el mismo feminismo tiene su como lío dentro del como, bueno, si hablamos de la ideología, yo creo que todas las ideologías tienen lío, incluso el machismo. Uno puede ver como también está en contra de hombres, por ejemplo, un hombre que quiere bailar ballet, no le permite el machismo de hacer eso y es algo que permite al hombre, no permite a la mujer hacer eso. ¿Está bien? Sí, desde luego. Entonces son como líos que existen en el ideología. Es lo mismo en el socialismo, también existe en el capitalismo, en el anarquismo, en todo eso hay una especie de controversia dentro de lo mismo, de las mismas personas que tienen ese pensamiento. Entonces, no como, es que yo de verdad, por ejemplo, yo lo que veo, y yo sé que creo que el mejor ejemplo es Dallas, y yo no lo veo como un del feminismo propiamente tal, sino que como que odia una base del feminismo
Ajá. Pero eso es lo que él mismo dice, de hecho. Pero la cosa es que está tan, verdad, lo digo desde el punto de vista de lo que me pasó a mí en 3 años con él, de que él estaba tan como demonizado que a mí me daba como una especie de temor de verlo en los videos porque yo pensaba que iba a ser un ataque contra mí y yo cuando vi el video nunca me sentí atacada. ¿Se entiende? Claro. Se escucha. ¿Cómo? Uy, ya no importa. No, no dije nada. ¿No? Ah, ya, dale, dale. Entonces, Entonces, la verdad que yo iba a dar mi... Eso es como más que nada. Lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, es que hay muchos temas, que tú mismo dijiste, hay muchas subdivisiones del feminismo porque son muchos temas a tratar. Que la brecha salarial, que la prostitución, Dallas, que el tema de mi área, por ejemplo, que la violación de género, que la violación propietaria, que el patriarcado, que existe divisiones como para decirte como poder tratar. Por ejemplo, yo, sí, de verdad, si yo nombro tanto el tema de Dallas y mi área, porque para mí todo el tema de Dallas y mi área como que revolucionó el Internet tanto por el tema del feminismo como del marxismo. Entonces, el Internet se volvió loco respecto a ese tema y por eso yo digo tanto el cómo ha dañado el feminismo a estos temas de violencia de género, ¿cachai? De que uno obviamente llega y crea a la víctima porque da pruebas, de hecho, me tenía y todo lo que quieras, pero yo por detrás también tenía conspiración, entonces como al final no sabe a qué ver. Y Dallas sí tiene aspectos machistas, es la verdad, pero Dallas también ha cambiado. No Dallas que está hablando ahora al que hablaba 3 años atrás. Y yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de eso, porque es muy claro de que personas como yo y otros seguidores que tengo, como sí, yo apoyo a Dallas también, y como antes ni siquiera recibía una cuota de apoyo por su forma de pensar simplemente. Entonces, por ejemplo, los comentarios machistas que tenía Dallas hace 5 años, sí, 5 años, y eso de que, que zorra, que puta, que todo, y todo, ¿cachai? Quieren comentarios machistas, ahora ya no los ajá. tienen, no los publican, ni siquiera tratan a todo el mundo por igual que está su cara. Entonces, ahora no puede decir que no ha evolucionado en ese aspecto, porque lo hizo. Entonces, a diferencia de que, bueno, lo otro es muy mito, de que él, por mucho que dice, no, si yo he cambiado, pero sí cuando incluso peor que Dallas, pero no se le juzga. Sí, sí, porque es el Entonces, aliade. bueno, también va el tema de que, bueno, te voy a dejar hablar a ti. Ahí. Nada, que sí, que tiene... Además, tu canal. No te preocupes, no te preocupes. Que, que sí, efectivamente, varios youtubers que hemos estado viendo han cambiado. Algunos en parte por la presión, yo diría. Porque claro, hace 5 años, hace 6 años, no te linchaban públicamente como hace ahora. Yo creo que en parte también es un factor que influye. Auronplay también ha cambiado un poco, se ha vuelto más family friendly. Y así, entonces, sí, es verdad Sí. que esto ocurre. Ahora, yo quería preguntarte sobre el tema de, Bueno, si te soy. Dime, dime. sobre el tema de la opresión. Si tú crees, o sea, ¿qué es lo que piensas? Si que ahora mismo en nuestra sociedad hay una opresión real o crees, no sé, que se está exagerando el tema o crees que sí, pero no tanto. ¿Cuál es tu visión sobre eso, sobre la palabra opresión y lo que conlleva? Ya, es que es muy general la pregunta. Por ejemplo, en Chile yo creo que sí existe. Yo creo que en países subdesarrollados es mejor tratarlo así, porque tendría que nombrar así todos los países que son, pero que tú no sabes, los países de India, en Asia incluso, sigue habiendo una especie de opresión. Y
Bueno, esa opresión obviamente se siente en la brecha salarial, en la prostitución. Bueno, no la prostitución propiamente tal, pero se entiende como la trata. Ajá, Y ajá. más encima excluye, al nombrar acá, excluye a la... Obviamente, y que también... Es que siempre hay una opresión porque la niña lo tienes, el hombre, siempre es como el jefe de la sociedad. Entonces sí, obviamente una opresión, pero una opresión ideológica, yo creo. Ah. En Vale. Japón es como la mujer para hacer esto, el hombre para hacer lo otro. Y creo que debería haber sido siempre como eso de que da lo mismo, el que haga lo que quiera, quien quiera. Por ejemplo, en YouTube se puede hacer eso, que si es una mujer que quiere hablar de cómics, habla de cómics. Si una mujer quiere hablar de Barbies, hablar de Barbies. Si la mujer es, ¿cómo se llama esto? Componen en YouTube más maquillaje que cada uno quiera. Ejemplo, pucha, hay muchos ejemplos de mujeres que es como, ay, yo quiero ser ingeniera, y como vas a ser ingeniera tú. O quieren ser enfermero, como, pero ¿cómo vas a ser un médico? Y te juzgan por el hecho de ser enfermero porque se supone que es un ejercicio de la mujer. Pero tú Y el consideras, hombre también puede pelear porque lo matan. El hombre no le puede gustar a otro hombre porque lo matan. Entonces yo creo que una opresión en general, tanto hombres como mujeres, claro, ah, se ya. nota mucho más que es distinto. Perdón. Entonces, ¿no consideras que haya una presión de un sexo hacia otro, por defecto? De un sexo hacia otro. No, que incluso sobre entre el mismo sexo. ¿Cachai? Yo lo veo con mi mamá, yo lo veo también de relación entre hombre y hombre, como, ay, no, no puedes llorar. O entre mi mamá que es como, ay, no, maquíllate, ay, no, haces esto, a lo otro. Y es como, pues, yo no quiero ser así, no me interesa, ¿cachai? Entonces sí, lo veo tanto para ambos géneros. Creo que eso es lo es que yo muy pocas veces leo en redes sociales y el feminismo también defiende a los hombres. Y que los hombres tampoco se pueden excluir. A mí ya me da lo mismo si eres feminista. Por ejemplo, yo a mi amigo, yo le digo, pero si tú eres feminista, nunca le he dicho, pero tú eres aliado. ¿Cachai? Porque se nota en la forma de pensar que tú estás pensando para la libertad de la mujer, también para que se haga una especie de equidad, no de igualdad, una especie de equidad, que cada uno tenga lo que necesita. Eso. Ujú. Mira, aquí ya dependería del concepto de cada uno que tenga de opresión, porque si bien es cierto, yo creo que de alguna forma todos en general, no sé, pasamos por un tipo de crítica social y que nos juzguen y tal. Yo no lo llamaría opresión como tal, porque al menos desde mi percepción, opresión es que es una palabra muy grande, realmente. Y al menos, no sé, a mí me hablan de opresión y necesariamente me imagino de uno hacia otro. Pero, ¿qué pasa? Que Sí, no me... pero, Ajá. pero tú no. Mira, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Tú no sientes que el sistema te oprime a ti a hacer ciertas cosas o tener determinadas actitudes para ciertas situaciones? ¿No sientes que te oprimen a ti? Como el sistema propiamente tal, hablo de la sociedad propiamente tal, de cómo fue construido el sistema tanto ahí. Yo imagino que ya debe ser una democracia, cómo te oprimen de cierta manera a realizar ciertos actos, no sé, cómo votar, cómo, ¿qué más te obliga? No, estudiar, tener o que sea mirado menos por no tener un título. Por eso, como digo, Una efectivamente, pregunta. efectivamente existen estereotipos, por ejemplo, en caso del hombre, tanto en el hombre como en la mujer, existen estereotipos y hay gente que te mira raro si no sigues esos estereotipos al pie de la letra. Y sí, o sea, es evidente que existe. Bueno, lo que pasa es que a lo que voy yo es que es una opresión, pero no hablo de una opresión de que se ve materialmente, sino que se ve de forma, no imaginaria, pero se logra notar.
pese a no existir materialmente, eso. Ya, yo creo que es más un tema de palabras, porque, bueno, como digo, opresión, o sea, las cosas Sí, que, es que, es que, ¿cómo? es que, por ejemplo, mira, hay sistemas totalitarios, existen sistemas hoy en día, actualmente, totalitarios que también oprimen. No sé si sabe el tema de Norcorea, ¿De qué, de qué? lo que ocurre allá en Norcorea, Ah, que existen sistemas totalitarios que te oprimen directamente. Eso sí, opresión, o sea, no tiene otro nombre, porque eso se logra ver física y materialmente. ya, es, ¿Se escucha? sí, 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 sí. Es que, claro, Ah, ya. como digo, esto, para mí lo que involucra opresión sería sometimiento, pero uno realmente Sí, grave. es que por eso, ¿Mm? Sí, es que eso, bueno, es que eso es un tipo, yo creo que la opresión, no, yo no he buscado así como el significado, pero sí es someter a alguien, a otra persona, ya sea, no importa la situación, sea grave, sea liviana, lo que claro, en Norcorea existe un nivel de opresión, o sea, ya es al nivel catastrófico, porque es como, si no obedece, están como que son penalmente, ¿cómo se llama esto? Cuando son penalmente levemente penales, o sea que no tienen tanta, son por ejemplo, no sé, una Biblia, rezar, ya simplemente con eso ya te va a un campo de concentración, ¿sabes? O un campo de reeducación, como le llaman allá. Eso para mí es opresión. O sea, te están sometiendo a un sistema que ni siquiera tú estás de acuerdo y además te someten a creer en como un tipo de religión que son dos personas. Claro. Entonces, en ese caso, sí Ujú. estaría de acuerdo en llamarlo opresión porque es algo bastante grave. Y ahí, digamos que no hay escapatoria. Sin, em- Sí. sin embargo, yo creo que en Occidente, Ujú. o por ejemplo, Latinoamérica, si bien es cierto, puede haber, te pueden criticar, si bien es cierto, el paradigma en la sociedad es que tienes que estudiar, sacar tu titulación y tal, yo creo que mm, aún así tú tienes opciones, porque si bien es cierto, siempre nos dicen, Es que, por ah, ejemplo, ¿cómo? es que no sé, es que como siempre nos dicen, no te escucho nada más, por eso estaba esperando que dijeras Ah, tú, ya, 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 es que sí, que siempre nos dicen nos pueden que... nos incentivan a estudiar, a seguir la ¿Mm? universidad y tal, pero aún así tenemos opciones. Por ponerte cualquier caso, alguien puede hacerse youtuber y vivir de eso y no necesariamente tiene que estudiar. Entonces, a lo que yo voy es, acá en Occidente, América y tal, am, no, bueno, como digo, no lo llamaría opresión yo, ya que tienes alternativas. Es cierto de que te pueden criticar y todo lo demás, pero no lo suficiente como para que, como para ser comparado con, ¿qué país dijiste, creo? ¿Norcorea? Ya, El entonces, norte, no sé. vale. No, es que claro, Y es, yo creo que el sometimiento, la opresión que se vive en Japón o Corea del Sur, ¿verdad? Que en sí, sí, Asia sí. y Occidente son de opresión. Pero te voy a... Así, cuando voy adelante. Le mandó el significado. Es ser presente de algo. Y someter a una persona, a una nación, a un pueblo, vestándolo, humillándolo, tiranizándolo. Al parecer es algo subjetivo. Estoy oprimido por la ley de la gravedad porque no puedo volar. Bueno, eso también sería una presión por las leyes de la gravedad, sí, pero tienes razón. Bueno, entonces eso, que me parece que lo que involucra opresión, que es sumisión, me parece algo bastante drástico. Y esto sí, sí lo encontramos en Norcorea, Sí, pero
no es tan, no es tan drástico aquí y bueno, al menos yo opinaría que no, que ya no estamos a ese nivel, que no estamos a ese nivel. Sí, pero por ejemplo, o sea, esto es un comentario muy socialista de mi parte, que yo no soy así tampoco. Yo creo que las clases sociales sí se oprimen entre ellas. Creo que se nota bastante el modo de vida de una persona que heredó, por ejemplo, la riqueza de otra persona y otra persona que no tuvo las posibilidades o oportunidades para poder pagarse una carrera, por ejemplo. Ya. Por, obviamente la realidad familiar. O sea, te estoy haciendo un ejemplo, fue un pensamiento, yo nunca me lo había hecho de idea antes de haber pensado eso. Mm, ¿tú considerarías eso una opresión? Es que, no, estoy diciendo que las clases sociales se oprimen entre ellas, porque obviamente, por ejemplo, tú lo ves con la empresa como trata a los empleadores, que no son algo como... Esto me lo decía incluso mi hermana, que las personas son reemplazables. ¿Cachai? Que, y si al ser reemplazable significa que no eres como esencial para una empresa propiamente tal, que te pueden desplazar simplemente por necesidad de la empresa. Bueno, eso en mi país, por ejemplo. Sí, sí, pero no sé, o sea, al igual que tú eres reemplazable, igual puedes buscar trabajo en otro sitio. Digamos, mm, es que ahora tenemos todas estas leyes laborales, entonces, no sé, no veo cómo, no veo cómo haya, no sé, un conflicto o una cuestión demasiado grave frente a eso. O sea, sí, no eres indispensable, pero aún así puedes hacer varias cosas, puedes trabajar por tu cuenta y tal. Eso depende cuando uno trabaja por su cuenta, por ejemplo, venta de productos. Para tener la venta de productos necesita una inversión, necesita comprarlo. Entonces no cualquiera puede obtener ese dinero. Eso de que voy, por ejemplo, es que lo que pasa es que yo vivo en uno de los países que son más desiguales. Están, olvidé el nombre, cómo se llama, pero estamos así como somos el 0,92 en una escala, que somos el país más desigual. Entonces, y también los sueldos también que tenemos también son desiguales. Entonces, al final, por ejemplo, lo que pasa en países como Europa, yo siempre nombro Europa, pero es que son como los países más desarrollados siempre que dicen, eh, se trata de hacer como una especie de igualdad entre, por ejemplo, ya, la persona más rica gana tanto dinero, pero una persona que gana un sueldo mínimo puede ser capaz de subsistir por debido, obviamente, por la educación gratuita, salud pública, todo eso que se suele pedir, y en base a eso se da una especie como de igualdad entre esas clases sociales. Eso es lo que voy. Creo que se entiende mucho, pero sí. Ujú, sí, sí. ¿Te parece si pasamos a otro punto? Porque creo que nos estamos centrando Sí, mucho sí, en lo precio. sí. Mira, No, sí, yo me guío por ti, no. ¿tú crees que el feminismo ahora eh, es realmente útil? Hablando concretamente del radical primero, ¿tú crees que hace cambios significativos o que ayuda en algún aspecto? Es que a mí no me gusta, o sea, no me gusta lo radical, entonces no podría decir, yo creo que el feminismo radical lo que hace también es oprimir. Entonces, en el momento que estás oprimiendo a otra persona, que estás sometiendo a un pensamiento, yo creo que eso no es lo que quiere el feminismo. De eso no nació el feminismo, eso es Ajá, lo que digo yo. sí, sí, sí. Entonces, no, nunca he estado de acuerdo con el... Si tú vas a obligar a alguien a... Ya, ni siquiera a pensar, porque obviamente a pensar eso, pero si vas a someter a alguien a decirle que no puede ser feminista porque es trans, es como esa persona por serlo. Sí, eso es todo discriminación. Y de igualitario eso no tiene Mm, nada. no, Eh, de hecho, oye, hay un chico, lo que pasa es que
yo creo que el gato sin pelo debe ser un hombre, digo, se llama gato, Sí, 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 sí. que dice, pregúntese, ¿hay opresión legítima? No sé si cuando dice opresión legítima va a que la ley tal, y eso depende del país, ahí responde a su pregunta, o es opresión legítima, claro. También existe una opresión legítima respecto a cómo juzga a unas personas y cómo juzga a otras. Por ejemplo, caso en mi país de una persona que era rica, que atropelló a una persona, creo que la terminó matando, y lo único que hizo fue una en libertad vigilada, libertad controlada, no fue a la cárcel, solo porque tenía contacto entre los juzgados. Entonces, yo creo que sí, también existe eso. Y bueno, lo mismo, la presión legítima depende del país, de qué tipo de leyes tenga. Eso es una pregunta demasiado general. Básicamente, Y digamos, no sé, gato, no sé qué. injusticias, básicamente. Sí, Injusticias, digo. a ver, espérate. Estoy leyendo este. Espera, ¿qué es la dialéctica de clase? No entendí eso. Para eso ponían respuesta radical. Y yo a Ana Prats la he estado como comentario en Twitter, pero no le presto atención. O sea, que sí, una opresión justa, ya yo pensaba que era legítima respecto a la ley. Opresión es justa. Complicado. En un momento no puede ser justo. A no ser que somete a alguien como la justicia de los griegos. De los griegos, leí de la justicia. No sé, bueno, la justicia es que va a ser justa porque entonces la jurisdicción, cada juez respecto a algunos juristas se van por un lado, otros juristas se van por otro lado, a algunos les gusta cierta doctrina, a algunos ni siquiera les gusta la doctrina, unos se van por ciertas leyes y otros que no. Sí, sí. Entonces lo que uno tiene que hacer es ver hacia dónde va la jurisdicción de Si no va a llegar a o ser sea, yo perfecta. no dice que no hace nada. Bueno, ¿cómo se llama esto? La figura de la justicia es alguien ojos tapados y eso dice mucho. Ujú. Y si leamos, como yo no he leído bien el libro de Marx, pero sí me tocó estudiar Carlos Marx, así que sí he leído de. Ahora sí, ¿sí? Sí, sí, ahora sí. ¿Mm? Mm, dice, creo que me está explicando la diferencia entre derecho positivo y natural. Sí, de hecho estaba justo pensando en eso. Lo que pasa es que de hecho tengo un proyecto de memoria que se trata respecto al derecho positivo y natural. Bueno, también estudié derecho natural y todo, pero sí, era algo como así. Yo sinceramente no estoy muy adentrado en estos temas de derecho y tal. Así que bueno, no sé. Bueno, mira, sí, como el derecho positivo es eso. El derecho natural es algo esencialmente de la persona humana. Es esencial de ti, por ejemplo, a vivir o a comer, como esenciales a la persona humana, Ajá, ya, ya. son distintos a los que son creados Sociedad. como por la persona propiamente tal. Ah, ya, ya, ya. Como una invención, por así decirlo. Ah, ya, 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 Y entendí. el derecho positivo son los libros, son las leyes, el código, todo lo que es distinto. Uf, estoy Así que ahí sudando. te da una. Vale. Mm.
Ah, sí, iba a responder. Estábamos hablando de qué servía el feminismo radical. Y yo respondería Ah, no sigo. Soy mal. cosas Es buenas. que no me gusta. El problema. Cosas buenas, solo memes. Eso sí. Porque hay unos Ah, que son por favor. exquisitos. Mamá, que no me interrumpí. No, mamá, estoy. Ate. No, no tanto. Amén. Ah, lógico. Ideológico. No me interrumpa. Buenas noches, señor. Espalda. Sí, ahora sí. Sí, sirve. Eso. Poner en altavoz mientras estaba mi mamá. Te pregunta Eso el, pasó. te pregunta el gato. Hola. A ver, voy a leer. Do you think que el derecho natural es irracional? Si pienso que el derecho natural es irracional, ¿en qué sentido son derechos que no se entiende nada, carajo? A ver, es que no sé por qué sería irracional si es nacido de una época en donde era un contexto social diferente al nuestro, obviamente. Es que a mí me tocó estudiar derecho natural y lo único que se trataba es que el fin último era Dios. Y es como, hay un video bueno que vi Jaime Altozano, no sé si lo mezclaba con Interestelar, y la cosa es que no daba cuenta, sino que, digamos, como la causa propia era el ser humano. Ese era como el fin último, porque lo que hacía ahí era que porque vio como una paradoja, hacía de que la persona que fue el creador fue el mismo ser humano que se quiso ayudar de una manera. Sí, no sé, entendí lo que es racional, pero por eso te digo, el contexto social en que estaba el derecho natural, en cómo se pensaba antes, era un contexto social totalmente distinto al de ahora. Ahora no se ocupa el derecho natural, el derecho positivo puro y duro. O sea, te explico, si no está en una ley, no existe. No existe tu derecho si no está escrito en una ley. Así que el derecho positivo es sí o sí. Ahora, existe una especie de como inconstitucionalidad, por así decirlo, porque los jueces no respetan el pasan que quieren y eso es, ¿cómo se llama? Ilegal. Y o sea, va a ver este tipo de casos también. Pasa Volviendo al tema del feminismo, ¿no? Hola. ¿Aló? muy bien, siempre. Ah, pues mira, en los puntos más importantes yo creo que pensamos similar, diría yo. Esto no me lo esperaba. Bueno. Es una grata sorpresa porque yo recuerdo el año pasado que retuiteabas unas cosas y yo me quedaba en plan, ¿pero por qué? No entiendo nada. A no ser que... ¿Hola? Se está escuchando cortado, entonces voy a tener que escucharlo en el directo.
Los retweets, distintos, que son retweets demasiado feministas, pero yo no pienso eso. O sea, me da como gracia retuitear esas cosas, Tomás. Como cuando ponen que, por ejemplo, el muerte para mí como tal la palabra violación, ¿se entiende? Entonces, claro, estoy demasiado luego las personas responden y yo como, de acuerdo, también pienso eso. Entonces es como, ¿cómo se llama esto? Ser una especie como para esas personas de concienciación de que está demasiado. Se te oye un poco Ay, mal. lo siento. Pero no ahora, no es que haya cambiado, sino que como ya tú piensas así y mezclar con el feminismo. Que creo que tengo, por ejemplo, eh, yo creo que Dallas, en algunos aspectos, es que el Dallas también ha cambiado, entonces no te puedo decir el Dallas de ver como el Dallas, por ejemplo, subió un video respecto a crítica del feminismo, pero era respecto a lo que estaba criticando él. Entonces era como, era su pensamiento y no acá por lo que piensa de su debate con él. Entonces para mí no es como el Dallas del año pasado que es como, debate con esta búsqueda feminista. Hasta ahí muy como que él siempre trataba de atacar a las feministas cuando subía un video. Y ahora de nuevo estaba subiendo como ya, yo creo esto porque eso hasta no sé, entonces, cuando era como un ataque. Sí, yo cuando digo en serio que Gala ha cambiado es porque una persona atacada al feminismo, una persona que opina del feminismo. Sí, o sea, yo también creo Así que por eso obviamente, es que yo digo, yo la que se enfocaba bastante en un solo aspecto. Y criticaba bastante un solo lado, básicamente. yo creo que mira, yo creo que Dallas odia el feminismo por lo que el feminismo le hizo a él. Así es simple. Sí, es entendible. Porque, porque el movimiento feminista le hizo a él en base a las conspiraciones, en base a que era un maltratador, que era un violador, que era un pedófilo, que era un psicópata, que era un manipulador, que era un, ¿qué más? Que era un sociópata y vos te que lo manchó, le hizo la vida imposible. Él dice, no sufrió acoso. Yo entiendo que mira, yo sufrí acoso, que sufrió acoso también, pero es en base a lo que ella hizo. Entonces, claro, el acoso está mal para ambos lados, eso sí. Pero la cosa es que él yo creo que ha sufrido más de lo que muestra en pantalla y el hecho de no querer mostrarlo, el hecho de comportarse tan frío, tan como la imagen que creaban estas niñas, al final eso hacía que la gente se volviera en su contra también. Porque en vez de como tratar de hacer lo que está haciendo ahora, él trataba como de orientar a la gente, como enojándose, comportándose como decían ellas que se comportaban. Y ahora es entendible que él se haya comportado así si todo era mentira, pero la forma en que lo hizo no tuvo alguien atrás para decirle, mira, esto de esta manera, porque si no, no te van a entender. Ujú. Sí, yo creo que ha sido, Sí, em, digamos, un factor clave que lo ha marcado en su vida, definitivamente. sí, por desgracia. Ujú. Además, el hecho de, es que ese es el problema, hizo que todo se viera como una manipulación, todo se viera como, y no era así. Entonces, en realidad no mentía. Entonces, si él no hubiera atacado, en serio, si no hubiera atacado a todo el mundo, Hubiera si tenido hubiera, más de credibilidad. verdad, si hubiera tenido una actitud, esta actitud hace 2 años o más, no lo hubiera odiado. No, el odio que él tenía en ese tiempo era por las actitudes que tenía él, por lo que
Miare también, yo creo que mucha gente le creyó a Miare también, Sí. porque había muchas pruebas, muchas personas, pero yo, de hecho, yo quería hacer un video desmintiendo a Anne Rebón, no sé si tú sabes ese video del... ¿no? Mi historia con Dallas. Sí, la cosa es que había una chica llamada Maxi Dallas que me dije, bueno, primero fue Dallas Yoru, el que me criticó en el tweet y después dijo, no, es que tú no sabes cómo vi una mujer así, que los casos, existen casos, después vino esta Maxi Dallas, de hecho ella me acosaba, yo nunca quise decirlo, ahora lo digo públicamente, yo recibí acoso de ella, de hecho... Eh, yo no sé si sabían, pero ella publicaba tweets, respuestas mías cuando yo nunca le hablé a ella. Entonces, bueno, ahí ella me habló y dijo, no, tú no eres feminista, la tontera, y eso fue la razón por la cual yo me abstuve de terminar el video de Anne y de mentirla, porque la verdad es que ese video está para desmentirla. Entonces, ¿qué provoca el feminismo? Que uno se calle, que no dé esta opinión, porque ella supuestamente es feminista. Entonces, Dala Yuri también se supone que es feminista. Yo entiendo que sea casuístico, pero en mi caso, no corresponde la actitud de a tu maltratador, tú no le sigues hablando. Tú ni siquiera le recomiendas así como eso de que invertir al perro. No sé qué es counter trip, pero la cosa es que por un trato, ¿cachai? Por lo... Mira, yo creo de que si Dallas en un momento hizo el perro por maldad, para mí es como ya, ¿qué importa? Si ella le hizo primero una denuncia de violencia de género que no era, entonces a cambio quiso que le volvieran a su perro, que de hecho es su perro. Y mi madre podía haberle Sí, puesto el sí, nombre sí, sí. de su padre perfectamente, no sé por qué no lo puso, si era su perro. Entonces, es que claro, no me gusta eso de como que mientan, porque cuando tú vives la experiencia se nota la diferencia de... Yo entiendo, de verdad que sea casuístico, nadie con su abusador, nadie contacta con su tratador cuando sale de eso era lo que hicieron ellos. Siguen hablando de él y que siguen. Yo viví la experiencia y no, obviamente no de maltrato, así de abuso psicológico. O sea, yo sí es pasivo, jamás volvería a con esa ley. Es claro, pero una persona es que sigue. No, por eso yo digo que algún personaje tiene también tal como para seguir hablándole más, seguir lanzando indirectas. Obviamente, sí, cada 8 de marzo sigue hablando de cómo ella fue abusada, cómo ella fue maltratada. Sí, sí, No, sí. no tiene. Hay muchas Y de hecho, contradicciones. y es como, ese es el problema aquí, hace un papel de víctima, pero todos los días. Ya es Entonces, demasiado. yo no, o sea, poco podría eso más de adelante. Ya, no creo que ya, a la hora tiene más tonta ya gente cuando me Javi Oliveira no le crea a ella. Ajá. Sí, se han cambiado las cosas un montón. Así que, sí, eso. Sí, mira, esto, ya llevamos una hora y, Ah, sí. y creo que ya hemos cubierto lo más importante Sí. por ahora. La verdad que, no Ujú. sé, no ha resultado tan bien como esperaba. Igual no tenía muchas expectativas, pero nada. Mm, se sigue oyendo mal de nuevo en ocasiones, así que, no sé, Sí. yo creo que Ay, hasta, en general, más que nada. Así que creo que sí. hasta aquí lo dejamos, por ahora al menos. Sí. Para allá. Sí, Bueno, que no se está bien.